En la reunión de exalumnos, Ethan Miller, el amigo de mi esposa, dijo que estaba posponiendo el matrimonio para esperar a alguien, para esperar a que ella se liberara de la prisión de una unión arreglada. Olivia Smith y yo estábamos en un matrimonio arreglado, y lo vi claramente cuando Olivia Smith lo miró, sus manos se apretaron involuntariamente y una luz inusual brilló en sus ojos. En cuanto llegamos a casa, se moría de ganas de pedirme el divorcio. Noah Williams. Divorciémonos. Su voz transmitía una emoción apenas contenida, como si se hubiera quitado un peso de 450 kilos. Me senté en el sofá de la sala, me aflojé la corbata y la miré con calma. Olivia Smith, ¿por qué de repente quieres el divorcio? Ya sabía la respuesta, pero aún así quería oír sus palabras exactas. Respiró hondo como si por fin se animara, pero apartó la mirada, evitando la mía. Porque somos un matrimonio político. Noah Williams. Durante los últimos 3 años, aparte de cooperación y beneficio mutuo, ¿qué hemos tenido? Tú no me amas y yo no te amo. Ahora Ethan Miller ha vuelto. Me ha estado esperando y no puedo seguir decepcionándolo. Ambos deberíamos buscar la verdadera felicidad. ¿Verdadera felicidad? Reflexioné sobre las palabras con una sonrisa fría apenas perceptible formándose en la comisura de mis labios. Ethan Miller fue su primer amor. En aquel entonces, cuando su familia atravesaba momentos difíciles, se fue al extranjero. Ahora regresaba con gloria, tras convertirse en ejecutivo de una multinacional. Parece que regresó para reclamar los frutos de la victoria, y yo, Noah Williams, fui el eliminado, el obstáculo que simbolizaba la prisión de matrimonio por la alianza. Casado durante 3 años, me esforcé por desempeñar el papel de un yerno que vivía con él, un trabajador de alto rango en el grupo Smith. Me entregué en cuerpo y alma al negocio de la familia Smith, elevando una empresa a punto de convertirse en mediocre a la cima de la industria, convirtiendo a Olivia Smith de una niña rica y protegida en una reconocida directora ejecutiva de belleza en el mundo empresarial. Todos pensaban que yo, Noah Williams, solo había logrado lo que tengo hoy gracias a la familia Smith. Olvidaron que hace 3 años fue el padre de Olivia Smith, el señor Robert Smith, quien vino personalmente a pedirme que me casara con su hija, a pedirme que salvara el grupo Smith. Bien, acepto el divorcio. Mi franqueza la tomó por sorpresa. Olivia Smith se quedó atónita. No esperaba que aceptara tan fácilmente. En su opinión, debería haberme aferrado, haberme enfadado o haber exigido diversas condiciones para extorsionar a la familia Smith. Al fin y al cabo, como hombre de Fénix, una vez que deje a la familia Smith, no tendré nada. Un destello de desprecio cruzó sus ojos. Luego adoptó un tono condescendiente como si estuviera haciendo caridad. Noah Williams, sé que has contribuido mucho a la empresa a lo largo de los años. Después del divorcio te daré una indemnización de $500,000, suficiente para que vivas bien en ciudades como Chicago o Los Ángeles. Además, ese pequeño apartamento en el centro de Nueva York será tuyo. Ella planeó mi futuro como si estuviera despidiendo a una sirvienta. Sonreí. $500,000. ¿Un apartamento? Olivia Smith, ¿te has olvidado de que firmamos un acuerdo prenupcial? Al mencionar el acuerdo prenupcial, la expresión de Olivia Smith finalmente cambió. La tranquilidad y la complacencia de su rostro se desvanecieron al instante, reemplazadas por un destello de cautela y fastidio. Noah Williams, ¿qué quieres decir? Ese acuerdo se firmó para proteger los bienes de ambas familias. No creas que puedes usarlo para chantajearme. El acuerdo establece muy claramente que si nos divorciamos, nuestros bienes prematrimoniales siguen siendo nuestros y patrimonio conyugal. Los bienes conyugales se dividirán según las aportaciones de cada parte a la familia y a la empresa. Tomé sus palabras con calma, mirándola a los ojos. ¿Cómo cree que, durante estos últimos 3 años, deberían calcularse nuestras aportaciones a la empresa? El rostro de Olivia Smith palideció un poco. Por supuesto, ella sabía que, durante los últimos 3 años, cada decisión importante y cada proyecto clave del grupo Smith había salido casi en su totalidad de mi pluma. Y ella, como presidenta, la mayoría de las veces solo firmaba documentos y asistía a algunos eventos públicos glamurosos. Noah Williams, no tientes a la suerte. Parecía feroz, pero por dentro era tímida. Sin la plataforma de la familia Smith, no eres nada.
Te ofrezco $500.000 como compensación por los 3 años que estuvimos casados. No seas descarado. Consideración. Me sentí como si hubiera escuchado el chiste más grande del mundo. Desde el momento en que miraste a Ethan Miller esta noche, no ha habido consideración entre nosotros. Olivia Smith, nos vemos en el juzgado. Dicho esto, me levanté y caminé hacia el estudio sin mirar atrás. Sé que Olivia Smith y la familia Smith jamás dejarán que me arrebate tan fácilmente lo que merezco. Están acostumbrados a tener autoridad y a tratarme como un cómplice con el que pueden hacer lo que quieran. Pero no saben que yo, Noah Williams, nunca he sido cómplice de nadie. Este juego ha estado bajo mi control desde el momento en que acepté el divorcio. La puerta del estudio se cerró, acallando los gritos frenéticos de Olivia Smith. Caminé hacia el enorme ventanal, contemplé el paisaje nocturno de Nueva York y marqué un número que llevaba mucho tiempo inactivo. El teléfono sonó un buen rato antes de que alguien contestara. Hola. Se oyó una voz vieja pero robusta. Señor Thomas, soy Noah Williams. Hubo unos segundos de silencio al otro lado de la línea. Luego se escuchó un suspiro contenido y emocionado. Joven amo por fin está dispuesto a devolver la llamada. El señor George lo extraña mucho. Señor Thomas, haga algo por mí. Ignoré su emoción. Mi voz era fría como el hielo. Activa el plan A. Quiero que la familia Smith sepa lo que es la verdadera desesperación. Sí, joven amo. La voz al otro lado se volvió al instante sumamente respetuosa y muy seria. Después de colgar, me quedé mirando mi reflejo borroso en la ventana, sin rastro de calidez en mis ojos. Olivia Smith, destruiste el último vestigio de dignidad entre nosotros con tu supuesto amor verdadero. Cúlpame por hacerte pagar un precio insoportable por tu decisión. A la mañana siguiente, cuando desperté, Olivia Smith ya se había ido. No había desayuno en la mesa y la sala estaba hecha un desastre. Era evidente que había montado un buen berrinche la noche anterior. No me importó. Simplemente me preparé un desayuno rápido y luego conduje a la oficina como siempre. La sede del grupo Smith se alzaba hacia el cielo, un símbolo de la ciudad de Nueva York. Entré en el ascensor y muchos empleados me saludaron respetuosamente. Buenos días, señor Noah. El respeto en sus rostros era genuino. Durante los últimos 3 años, los había guiado en una batalla reñida tras otra, y había conseguido los salarios y beneficios más altos de la industria. Dentro del grupo Smith, mi autoridad incluso supera a la de Olivia Smith. Sin embargo, al abrir la puerta de la oficina del director ejecutivo, vi a alguien a quien no quería ver. Olivia Smith estaba sentada con Ethan Miller, con las cabezas juntas, como si estuvieran estudiando un documento. Al oír la puerta, ambos levantaron la vista. La expresión de Olivia Smith era un poco incómoda, pero enseguida recuperó su serenidad habitual. Noah Williams, ¿estás aquí? Ethan Miller se levantó con una sonrisa de Víctor, y me extendió la mano. Señor Noah, hace tiempo que lo escucho. Soy Ethan Miller. Acabo de regresar al país y actualmente soy director de inversiones en Global Capital. Espero con interés su orientación en el futuro. Su tono era cortés, pero la provocación y el espectáculo en su mirada eran evidentes. Ignoré su mano extendida, caminé directamente detrás del escritorio y me senté, lanzándole una mirada fugaz. Director Ethan, ¿ha venido a hablar de cooperación? Mi indiferencia endureció la expresión de Ethan Miller. Retiró la mano con mal humor, con una mueca en la comisura de los labios. Más o menos. Oí que el grupo Smith está preparando un nuevo proyecto energético y que Global Capital está muy interesado. Abrí mi laptop y miré la agenda de hoy. Para asuntos de proyectos deberías ir al departamento de proyectos. Señorita Olivia, si no hay nada más, tengo mucho trabajo que hacer aquí. Le di directamente la orden de irse. El rostro de Olivia Smith se ensombreció al instante. Noah Williams, ¿qué clase de actitud es esta? Ethan es mi amigo y también un invitado importante de la empresa. ¿Invitado importante? Me burlé. Para mí, alguien que intenta interferir en el matrimonio de otra persona y codicia los secretos más importantes de la empresa no es un invitado importante. Tú. Olivia Smith se puso de pie furiosa, con el pecho agitado.
Ethan Miller la agarró rápidamente y con cara de fingida magnanimidad, me dijo, señor Noah, puede que tenga algún malentendido sobre nosotros. Olivia y yo somos inocentes. Solo somos amigos de toda la vida. Vine hoy simplemente porque soy optimista sobre el grupo Smith y quiero forjar una sólida alianza. Que usted incorpore sus emociones personales al trabajo es bastante poco profesional. Sus palabras sonaron grandilocuentes, presentándose como un profesional que separa los asuntos públicos de los privados, y en cambio me hizo quedar como un mezquino. La mirada de Olivia Smith hacia mí se volvió aún más despectiva, como si dijera, míralos, mírate a ti. No me apetecía discutir con ellos, así que cogí el teléfono y pregunté, ¿puede subir el abogado David Wong, del departamento legal? Al poco rato el abogado David Wong tocó a la puerta y entró. Abogado David, dije señalando a Ethan Miller, él es el director Ethan, de Global Capital. A partir de hoy, no podrá acceder a las oficinas de Smith Group sin mi permiso. Además, redacte una carta legal advirtiendo a Global Capital que no intente robar los secretos comerciales de nuestra empresa por medios indebidos. De lo contrario, nos reservamos el derecho de exigirles responsabilidades legales. El abogado David Wong se quedó paralizado un momento, pero asintió rápidamente con profesionalismo. Entendido, señor Noah. Noah Williams está loco. Olivia Smith finalmente explotó. ¿Con qué argumentos crees que puedes hacer esto? Soy la presidenta del grupo Smith. ¿Con qué argumentos? Saqué un documento del cajón y lo tiré sobre el escritorio. En virtud de este acuerdo de autorización de gestión que firmamos hace 3 años, el acuerdo estipula que durante el matrimonio, tengo la máxima autoridad en la toma de decisiones operativas del grupo Smith. Señorita Olivia, si se opone a mis decisiones, puede solicitar el divorcio en cualquier momento. Una vez disuelto nuestro matrimonio, este acuerdo quedará naturalmente nulo. La estaba obligándola a ir a juicio de inmediato, en lugar de intentar usar un acuerdo privado para echarme a un costo mínimo. Olivia Smith miró el documento, temblando de rabia. Nunca imaginó que el papeleo que había firmado para cederme el control total de la empresa se convertiría en un arma que yo podría usar para mantenerla bajo control. El rostro de Ethan Miller también se puso extremadamente feo. Esperaba entrar en Smith Group como salvador y nuevo dueño, pero no esperaba que lo echara sin piedad en su primer día. Está bien, Noah Williams. Eres despiadado. Olivia Smith me señaló y pronunció cada palabra lentamente. Espera. Voy a la corte ahora mismo. A ver qué puedes usar para pelear conmigo cuando nos divorciemos. Tras decir eso, agarró al hosco Ethan Miller y salió furiosa, dando un portazo. La oficina finalmente quedó en silencio. Me recosté en la silla y cerré los ojos. Sabía que esto era solo el principio. La familia Smith no se rendiría fácilmente. Pronto descubrirían lo vulnerable que era el grupo Smith del que tanto se enorgullecían cuando dejé de contenerme y contraataqué con todas mis fuerzas. Como era de esperar, en menos de media hora, me llamó mi abogado personal, Michael Lee. El señor Noah, abogado de la señora Olivia Smith, ya se había puesto en contacto conmigo. Ella había solicitado formalmente el divorcio y la preservación de bienes, solicitando la congelación de todo el capital y los activos a su nombre relacionados con el grupo Smith. ¡Qué movimiento tan rápido! Me reí un poco. ¿Cree que eso me encerrará? Claro que no. La voz del abogado Michael Lee rebosaba confianza. Estábamos preparados desde hace tiempo. Sin embargo, señor Noah, parece que la familia Smith también ha contratado a una persona admirable. El famoso abogado estrella de Washington, Daniel Zhang. Daniel Zhang. Entrecerré los ojos ligeramente. Ya había oído ese nombre antes. Implacable en sus métodos, conocido por aceptar batallas difíciles y supuestamente invicto desde que entró en el campo. Parecía que ese viejo zorro, Robert Smith, también empezaba a tomárselo en serio. Está bien, dije. Que venga a por nosotros. Procede según el plan original. Entiendo. Después de colgar, mi sonrisa se acentuó. Daniel Zhang. Es un rival difícil. Pero por desgracia para él, esta vez se topó conmigo. Alguien a quien él y toda la familia Smith no pueden permitirse provocar. Olivia Smith actuó con rapidez.
La citación judicial y la orden de preservación de activos llegaron a mi escritorio por la tarde. Parecía que quería usar esta táctica estruendosa para advertirme, para que supiera quién era el verdadero jefe. Ya habían empezado a circular rumores en la empresa. La familia Smith estaba a punto de despedirme y Ethan Miller asumiría el cargo de director ejecutivo. Muchos miembros de la gerencia que antes me habían adulado empezaron a mirarme con expresiones sutilmente diferentes. La gente es así de pragmática. No me importó en absoluto. Incluso tuve ánimos para mantener reuniones toda la tarde y organicé con esmero el seguimiento del nuevo proyecto energético. Al terminar la reunión, el director del departamento técnico, también mi confidente a quien había ascendido, Kevin Ho, se quedó preocupado. «Señor Noah, ¿de verdad se va a divorciar de la señorita Olivia?», preguntó con cautela. «Ella es la que quiere el divorcio». Le di una palmadita en el hombro y sonreí. «¿Qué? ¿Temes que el proyecto fracase si me voy?». «No exactamente». Kevin Ho negó con la cabeza, con el rostro serio. «Me preocupa que estés en desventaja. ¿Conoces la influencia de la familia Smith en Nueva York? Si se proponen ir a por ti, no te preocupes, Kevin». Lo interrumpí, con un destello de acero en la mirada. En este mundo aún no ha nacido nadie que pueda hacerme sufrir. Concéntrate en terminar el proyecto. Del resto no tienes que preocuparte. Al ver la seguridad en mis ojos, Kevin Ho asintió, medio convencido. Después del trabajo no volví a casa. Conduje directo a la mansión cima de la nube Yundingon-wan. Es una propiedad privada que compré antes de casarme. Olivia Smith no lo sabe. En cuanto aparqué, el señor Thomas se acercó a recibirme. «Joven amo». Me abrió la puerta del coche respetuosamente. Asentí, entré en el ascensor y subí directo al último piso. Se trata de una villa dúplex de 3 plantas, decorada con un estilo de lujo sobrio, con la vista nocturna de Nueva York desplegada ante ti. «El señor George ya te espera en el estudio», dijo el señor Thomas en voz baja. Empujé la pesada puerta de madera maciza del estudio. Un hombre mayor de pelo y barba blancos, pero de espíritu vigoroso, estaba sentado tras el escritorio, observándome en silencio. Era mi abuelo, George Williams, fundador del grupo Williams y figura legendaria del mundo empresarial estadounidense. «¿Ya has vuelto?». La voz del abuelo era muy serena, sin delatar ninguna emoción. Me senté frente a él. «Llevas 3 años al lado de esa chica Smith. ¿Cómo te sientes?». «Aprendí mucho». Respondí con sinceridad. «No es una fanfarronería. En los últimos 3 años me desprendí del halo familiar de los Williams, y haciéndome pasar por una persona común y corriente, me esforcé y tuve dificultades en el mundo empresarial. Realmente me ha ayudado a crecer muchísimo. Esa chica. La conocí una vez. Su temperamento es inestable. No logrará mucho». El abuelo levantó su taza de té y tomó un sorbo suave. «Ella no es digna de ti». «Lo sé». «¿Y qué? ¿No piensas soportarlo más esta vez?». «Correcto». Levanté la cabeza para encontrarme con la mirada penetrante del abuelo. Me habían pasado de la raya. Mi abuelo guardó silencio un momento y luego esbozó una leve sonrisa de satisfacción. «Bien. Los descendientes de la familia Williams deberían tener tanta audacia. Si necesitas algo de la familia, solo pídelo». «No por ahora». Negué con la cabeza. «Puedo ocuparme de este pequeño asunto yo solo. Sin embargo, quizá necesite usar el capital de Williams». «Claro». El abuelo asintió sin dudarlo. «Todo lo de Williams será tuyo tarde o temprano. Úsalo como quieras». «Gracias, abuelo. Somos familia. No hace falta decir esas cosas». El abuelo hizo un gesto con la mano. «Recuerda, eres el futuro heredero de los Williams. No te ensucies las manos con gente que no importa. Usa la forma más digna y también la más despiadada de hacerles entender la diferencia entre el cielo y la tierra». «Entiendo». Al salir del estudio, sentí una calma sin precedentes. Las palabras del abuelo me permitieron disipar por completo la última duda en mi corazón.
Sí, ¿por qué debería importarme la opinión de la familia Smith? No soy de su mismo mundo en absoluto. Lo que para mí es un peso aplastante del monte Tai no es más que niños jugando a las casitas. En los días siguientes, las acciones de Smith Group comenzaron a mostrar fluctuaciones anormales, desplomándose inexplicablemente día tras día. Diversos informes negativos circularon en el mercado afirmando que la cadena de capital de Smith Group se había roto, que el nuevo proyecto energético era una estafa e incluso desenterrando la vida privada de Olivia Smith, alegando que había tenido una aventura durante su matrimonio y una relación ambigua con Ethan Miller. Durante un tiempo, Smith Group se vio sumido en una vorágine de opinión pública sin precedentes. Olivia Smith estaba desesperada, enfureciéndose conmigo varias veces durante las reuniones de la junta directiva y acusándome de manipular a escondidas. La miré fríamente sin decir nada. ¿Pruebas? No había ninguna. Todo eran meras especulaciones suyas. Mientras tanto, Ethan Miller y su firma Global Capital no solo no les echaron una mano, sino que empezaron a patearlos mientras estaban en la ruina. Aprovechó la crisis de relaciones públicas, se asoció con varios fondos de cobertura y comenzó a vender en corto frenéticamente las acciones de Smith Group, intentando comprarlas a precios bajos para hacerse con el control de Smith de un plumazo. Este hombre era aún más cruel e inescrupuloso de lo que imaginaba. Olivia Smith finalmente entró en pánico. Tuvo que lidiar con la agitación interna de la empresa y la presión de la junta directiva, a la vez que se protegía de la reacción violenta de este lobo voraz, Ethan Miller. En tan solo unos días, estaba tan demacrada que apenas era reconocible. Finalmente no aguantó más y me llamó para vernos. Era un restaurante occidental de lujo, el mismo sitio de nuestra primera cita. Era evidente que iba elegante, pero el maquillaje recargado no disimulaba el cansancio y la ansiedad en su mirada. Noah Williams, tenemos que hablar. Su voz estaba un poco ronca. ¿De qué? Corté lentamente mi filete. Las empresas importan. ¿Fuiste tú quien lo hizo? Me miró fijamente. ¿Qué opinas?, le pregunté. Debes ser tú. Se emocionó. Nadie más podría lograr esto con tanta perfección. Noah Williams, te subestimé de verdad. No esperaba que lo disimularas tan bien. Me estás halagando. Su acusación para mí fue una especie de cumplido. Olivia Smith respiró hondo como si intentara calmar sus emociones. De acuerdo. Admito que gestioné mal las cosas. Suavizó su postura, incluso añadiendo un tono de súplica a su tono. Noah Williams, por el bien de nuestros 3 años de matrimonio, basta. ¿Qué quieres, una compensación? ¿Acciones? Puedo darte lo que sea, siempre y cuando ayudes a la empresa a superar esta crisis. Había empezado a negociar conmigo. Lástima que fuera demasiado tarde. Dejé el cuchillo y el tenedor y la miré con interés. ¿Cuánto estás dispuesta a darme? Al ver que parecía dudar, un destello de esperanza cruzó los ojos de Olivia Smith. El 10% de las acciones de la compañía, más $10 millones en efectivo. Noah Williams, esta es la mayor sinceridad que puedo ofrecer. 10% de las acciones, $10 millones. Me reí, con una risa con tintes de burla. Olivia Smith, ¿intentas hacerme pasar por mendiga? Tú. La cara de Olivia Smith se sonrojó al instante. Noah Williams, no te pases. Demasiado lejos. Dejé de sonreír, me incliné un poco hacia adelante y pronuncié cada palabra con detenimiento. Entiéndelo bien. Ya no eres tú quien negocia conmigo. Soy yo quien decide tu destino y el de la familia Smith. ¿Crees que los problemas del grupo Smith se deben solo a la caída del precio de las acciones? Saqué un documento y se lo puse delante. Este es el extracto de cuenta de la empresa offshore de su padre, el señor Robert Smith, registrado en el extranjero. Durante los últimos 5 años, utilizó esta empresa para transferir casi $3.000 millones en activos del grupo Smith. ¿Adivina qué pasaría si se lo entregara a la Comisión de Bolsa y Valores, SEC, y al IRS? Olivia Smith palideció al instante. Miró el documento con incredulidad, con las manos temblando tanto que apenas podía sostenerlo. No, imposible. Esto es completamente falso, gritó. ¿Falsificado?
Levanté mi copa de vino tinto y la hice girar suavemente. Puedes llevártela y enseñársela a tu padre. Pregúntale si cada firma fue de su puño y letra. Olivia Smith se desplomó en su silla con la mirada perdida, completamente incapaz de pensar. Tenía la vaga idea de que su padre estaba moviendo en secreto los activos de la empresa, pero jamás imaginó que las cantidades serían tan enormes, ni que las pruebas estarían en mis manos con tanta claridad. Una vez que esto se descubra, Robert Smith no solo se enfrentará a la cárcel, sino que todo el grupo Smith se derrumbará al instante. Noah Williams. Su voz se quebró en lágrimas, llena de miedo e impotencia. ¿Qué? ¿Qué es lo que quieres exactamente? Es simple. Dejé mi vaso con una expresión fría como el hielo. Quiero que me transfieran el 50% de las acciones del grupo Smith sin compensación. Mientras tanto, tú, Olivia Smith, te marchas sin nada. Si aceptas estas dos condiciones, haré como si este documento nunca hubiera existido. El 50% se irá sin nada. Olivia Smith murmuró como si acabara de escuchar un cuento de hadas. Esto ya no es solo una exigencia escandalosa. Es como si intentaran engullir a toda la familia Smith. ¿Estás soñando? Levantó la cabeza de golpe enseñando los dientes mientras gruñía. Prefiero morir antes que aceptar esto. Noah Williams, maldito seas. ¿De verdad? Me encogí de hombros con indiferencia. Entonces tendré que entregar este regalo a las autoridades competentes. Y un recordatorio, mañana a las 9 de la mañana es la fecha límite. Mi paciencia es limitada. Después de hablar, me levanté, me ajusté el traje, no la miré ni una vez más y me di la vuelta para irme. Sabía que estaría de acuerdo porque no tenía otra opción. Subestimé la terquedad de Robert Smith y sobreestimé la inteligencia de Olivia Smith. A la mañana siguiente a las 9 aún no había recibido respuesta. Me esperaban 2 policías. Señor Noah Williams, recibimos un informe que lo acusa de estar involucrado en extorsión comercial y falsificación de documentos comerciales. Por favor, acompáñenos para ayudar en la investigación. Miré la identificación que mostraron y no pude evitar sonreír para mis adentros. Los Smith habían elegido el camino más insensato, destrozándome por completo, incluso recurriendo a la policía. En el salón de la familia Smith, me encontré de nuevo con Robert Smith. Parecía mucho mayor que hacía unos días, pero su mirada seguía siendo aguda y despiadada. Olivia Smith y Ethan Miller se sentaron a su lado, mientras que el abogado Daniel Zhang permanecía a un lado con una expresión segura y confiada. Noah Williams, eres realmente hábil. Robert Smith habló primero con la voz ronca. Qué lástima que usaras tus habilidades donde no debías, falsificando documentos para extorsionar. ¿Creías que eso bastaría para asustarme, Robert Smith? Sea falsificado o no, el presidente Smith debería ser el más claro al respecto. Dije con calma, recorriendo con la mirada a todos los presentes. Olivia Smith no podía mirarme. Ethan Miller tenía una mirada de alegría ajena, y Daniel Zhang me observaba con una mirada escrutadora. Todavía hablando con dureza. Robert Smith dio un golpe en la mesa. Ya lo he examinado, el calígrafo más prestigioso del país. La firma de ese documento es completamente falsa. Abogado Daniel, le dejo el resto a usted. Muy bien, señor Smith. Daniel Zhang se levantó las gafas de montura dorada, dio un paso al frente y me entregó un documento. Señor Noah, esta es la denuncia formal de nuestro cliente en su contra. Contamos con amplias pruebas que demuestran que utilizó su cargo para robar secretos de la empresa y chantajear al presidente Smith mediante la falsificación de documentos, por un monto de hasta $3.000 millones estadounidenses. Además, hemos descubierto que las recientes fluctuaciones anormales en el precio de las acciones de Smith Group estuvieron relacionadas con su manipulación encubierta, con múltiples cargos y sentencias concurrentes. Creo que pasará el resto de su vida en prisión. Sus palabras estaban cargadas de amenaza y opresión, como si mi sentencia de muerte ya hubiera sido dictada. Me tendieron una trampa, una estratagema para convertir la defensa en ataque. Primero llamaron a la policía para arrestarme, luego usaron informes de tasación falsos y cargos inventados para demandarme, intentando arrojarme completamente al abismo.
Mientras yo cayera, la crisis que enfrentaba el grupo Smith se resolvería naturalmente y entonces podrían apropiarse legalmente de todos los activos que legítimamente me pertenecían. Menudo plan. Mata 3 pájaros de un tiro. Brillante. No pude evitar aplaudir. El abogado Daniel realmente hace honor a su reputación. Su habilidad para convertir lo negro en blanco es verdaderamente admirable. Noah Williams. Estás a punto de morir y aún lo niegas. Olivia Smith gritó. De verdad que estaba ciega. ¿Cómo pude casarme con un hombrecillo tan intrigante como tú durante 3 años? Sí, la única persona que podías ver era alguien como Ethan Miller. Un hombre entre hombres. Le hice una mueca de desprecio a Ethan Miller. La expresión de Ethan Miller se ensombreció. Y se burló. Noah Williams, no necesitas molestarte en desperdiciar tus esfuerzos. Ya jugaste todas tus cartas de triunfo. Ahora solo eres un perro roto a merced de todos. Al ver sus horribles caras, de repente me aburrí un poco. Originalmente había planeado jugar con ellos lentamente, dejando que se hundieran poco a poco en la desesperación. Pero ahora parece innecesario. La manera de lidiar con un grupo de idiotas santurrones es usar el método más directo y devastador. Eres abogado, Daniel, ¿verdad? Miré a Daniel Zhang. ¿Estás seguro? ¿De verdad has investigado mi identidad a fondo? Daniel Zhang hizo una pausa, claramente no esperaba que le hiciera esa pregunta. Frunció el ceño. Señor Noah, hemos revisado su expediente a fondo. Nació en una familia común y corriente, se esforzó mucho para entrar en una escuela prestigiosa y tras graduarse, se unió al grupo Smith. En los últimos 3 años, has ascendido constantemente y te has convertido en el director de operaciones de la empresa. Tu currículum es limpio e inspirador, pero eso no justifica que te acusen de ningún delito. Jeje, me reí. ¿Un historial limpio? Abogado principal Daniel, sus habilidades de investigación son solo así de buenas. Saqué mi teléfono y delante de ellos, llamé al abogado Michael Lee. Abogado Michael, ¿puede empezar? Bien, señor Noah. Después de colgar, miré a la gente frente a mí con tranquilidad. Le doy 10 minutos. Si después de 10 minutos sigues insistiendo en tu decisión anterior, entonces acéptalo. Mis palabras dejaron a todos los presentes algo desconcertados. Robert Smith y Ethan Miller mostraron expresiones de desdén, pensando que me estaba dando aires. Solo Daniel Zhang, el abogado estrella, frunció el ceño con una pizca de inquietud en los ojos. Su intuición le decía que el asunto podría no ser tan sencillo como creía. El tiempo transcurría segundo a segundo. El teléfono de Robert Smith fue el primero en sonar. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué? Nuestra colaboración con Pfizer Norteamérica ha sido rescindida unilateralmente por la otra parte. ¿Por qué? ¿Afirman que nuestra reputación está en juego? Maldita sea. Antes de que terminara de gritar, su secretaria entró corriendo, nerviosa. Señor Smith, malas noticias. Nuestro mayor proveedor de materias primas, el grupo alemán Dergovatugitan, acaba de enviar un correo electrónico diciendo que cortan toda cooperación con nosotros y exigen que liquidemos todos los pagos pendientes de inmediato. ¿Qué? Robert Smith se puso de pie de un salto. Pfizer y el grupo alemán eran los 2 socios extranjeros más importantes de Smith Group, representando casi la mitad del negocio de la compañía. Que ambas compañías se volvieran en su contra a la vez fue un golpe fatal para Smith Group. Inmediatamente después, sonó el teléfono de Ethan Miller. Era su superior directo, el presidente de Global Capital Greater China, quien llamaba. ¿Presidente? Sí, soy Ethan Miller. ¿Qué? Estoy despedido. ¿Por qué? ¿Le hice una oferta corta a Smith? No, no lo hice. Esto es una calumnia. Por favor, déjame explicarte. Hola. Hola. Ethan Miller aferró el teléfono con el rostro ceniciento y el sudor frío corriéndole por la frente. Está acabado. No solo lo despidieron de la empresa, sino que también lo acusaron de venderle maliciosamente a un socio. En esta industria, ya estaba socialmente muerto, y aún no había terminado. El teléfono de Daniel Zhang también sonó.
Era el director de su bufete. ¿Director? ¿Qué dijo? ¿El Ministerio de Justicia está investigando a nuestra firma? Porque tomé el caso de los Smith. Esto no puede ser. ¿Quiénes son? A Daniel Zhang le flaquearon las piernas. Casi no podía mantenerse en pie. El prestigioso bufete del que se enorgullecía estaba siendo investigado por la máxima autoridad judicial simplemente por un caso que él había aceptado. ¿Qué significaba eso? Demuestra que había levantado un pedazo de hierro que jamás hubiera imaginado. La sala de conferencias estaba en un silencio sepulcral. Robert Smith, Olivia Smith, Ethan Miller, Daniel Zhang. Los cuatro me miraron como si hubieran visto un fantasma. Sus ojos estaban llenos de miedo, conmoción e incredulidad. 10 minutos, solo 10 minutos. Solo hice una llamada. Su orgulloso respaldo, su negocio, su futuro. Todo se derrumbó en 10 minutos. Esto ya no era una táctica comercial. Fue una especie de ataque reductor de dimensiones que no pudieron comprender. Ahora, me puse de pie, mirándolos desde arriba. Mi voz baja, impactando a cada uno como un martillo. ¿Sigues creyendo que ese documento fue falsificado? ¿Quién? ¿Quién eres exactamente? La voz de Robert Smith temblaba. Me miró como si estuviera contemplando a un monstruo. Habiendo dominado el mundo empresarial durante décadas, nunca había sentido un escalofrío y una impotencia tan profundos. Todas sus conexiones, redes y trucos me parecían ridículos, completamente inútiles ante mí. No respondí a su pregunta. En cambio, volví la mirada hacia Daniel Zhang. Abogado Daniel, le daré un consejo. Le dije fríamente, corte los lazos con la familia Smith inmediatamente y luego vuelva y coopere plenamente con la investigación. Quizás su bufete aún tenga una pequeña posibilidad. El rostro de Daniel Zhang palideció mortalmente con gotas de sudor del tamaño de semillas de soja rodando por su frente. No dudó de mis palabras. Simplemente no lograba comprender a qué clase de ser había provocado. Yo. Sus labios temblaban sin pronunciar palabra. En cuanto a ti, Ethan Miller, miré al hombre que ya estaba desplomado en la silla. El capital global era solo el primer paso. Esos pequeños negocios en tus cuentas en el extranjero. Creo que la Interpol no tardará en venir a hablar contigo. Ethan Miller levantó la cabeza bruscamente, con los ojos llenos de una súplica desesperada. Su lavado de dinero en el extranjero se llevó a cabo con sumo secreto. Creía que era infalible, pero no esperaba que lo descubriera por completo. Por favor, te lo ruego, perdóname. Suplicó incoherentemente. Fue Olivia Smith quien me lo ordenó. Fue idea suya. En ese momento, no dudó en echarle la culpa a Olivia Smith. Olivia Smith lo miró con incredulidad, el verdadero amor que había seguido incluso a costa de traicionar su matrimonio. Ethan Miller, tú. Cállate, zorra. Ethan Miller le gritó como si estuviera loco. Si no fuera por ti, ¿cómo habría terminado así? Es culpa tuya. Viendo a esta pareja de amantes condenados a atacarse como perros que se muerden, no sentí la más mínima punzada en el corazón. Mi mirada finalmente se posó en Olivia Smith y Robert Smith. Ahora hablemos de ese documento otra vez. Volví a sentarme y crucé las piernas. Supongo que el presidente Smith ya no debería dudar de su autenticidad, ¿no? El rostro de Robert Smith palideció. Parecía como si le hubieran arrebatado el alma. Sabía que había perdido. Había sido derrotado total y completamente sin posibilidad de revertir la situación. Firmo. Se obligó a decir esas dos palabras. Te cedo la compañía. Papá. Olivia Smith gritó. Cállate. Robert Smith le dio una bofetada con todas sus fuerzas. Si no fuera por ti, maldita hija, ¿cómo habría traído la familia Smith semejante desastre sobre nosotros? Olivia Smith fue golpeada y cayó al suelo, con sangre manándole de la comisura de la boca. Se cubrió el rostro, mirando fijamente a su padre. Luego a mí con los ojos llenos de remordimiento y miedo. Finalmente se dio cuenta de lo insensata que había sido su decisión.
Lo que ella personalmente había renunciado no era a un hombre fénix al que menospreciara. Era alguien a quien ella e incluso toda la familia Smith debían admirar. Los trámites de divorcio y la transferencia de las acciones de la empresa se completaron con una fluidez excepcional. Robert Smith, para preservar su último atisbo de dignidad y la de la familia Smith, utilizó prácticamente todos sus contactos para transferir el 51% de las acciones de Smith Group a mi nombre, sin coste alguno, lo antes posible. Él personalmente puso en mis manos el trabajo de toda una vida por el que había luchado toda su vida. En cuanto a Olivia Smith, se fue sin nada. Robert Smith recuperó todas las propiedades, los coches de lujo y los ahorros a su nombre para cubrir los huecos que había creado al desalojar bienes. De la altanera y poderosa señorita Smith de la familia Smith a quedarse sin nada, le tomó menos de medio mes. El día de la firma en el bufete, Olivia Smith me vio por última vez. Parecía demacrada, irreconocible. Sus ojos, antes radiantes, ahora estaban vacíos y sin vida. Noah Williams, ¿puedo hacerte una última pregunta? Firmó el documento, levantó la vista y me preguntó con voz ronca, ¿habla? ¿Quién eres realmente? Seguía siendo esa pregunta. La miré, la mujer que había compartido mi cama durante 3 años, y de repente me pareció un poco ridículo. En 3 años, en realidad no sabía nada de mí. Ella solo me veía trabajando duro para la familia Smith, pero no podía ver la energía que yo contenía. Algo que ni siquiera podía imaginar. ¿Quién soy ya no te importa? Guardé los documentos y me puse de pie. Olivia Smith, recuerda, tú misma elegiste este camino. Busca a tu verdadero amor. Reclamo lo que es mío. Y entre nosotros, no hay deudas. Dicho esto, me fui sin mirar atrás. Detrás de mí se oían sus sollozos contenidos, incontrolables y desesperados. Un mes después, un acontecimiento trascendental ocurrió en el mundo empresarial neoyorquino. El otrora líder del sector, Smith Group, anunció oficialmente su reorganización por bancarrota. La empresa que se hizo cargo de la reestructuración fue una misteriosa firma llamada Williams Capital. Con un impulso impresionante, Williams Capital consolidó rápidamente los principales activos de Smith Group y los fusionó en un conglomerado completamente nuevo, Williams Technology. Y el presidente y director ejecutivo de Williams Technology era nada menos que Noah Williams. Cuando se supo la noticia, todo Nueva York se conmocionó. Nadie esperaba que el yerno residente expulsado por la familia Smith se convirtiera, de un plumazo, en un magnate empresarial con activos valorados en decenas de miles de millones de dólares. Empezaron a circular diversas versiones sobre mi identidad. Algunos decían que era el heredero de una familia adinerada y solitaria que solo iba a los Smith para formarse. Otros decían que era un prodigio empresarial cultivado en secreto por el Estado, con un historial inigualable. En cuanto a mí, no me importaban esos rumores y chismes. Me retiré formalmente de la sombra y comencé a implementar reformas radicales. Eliminé los negocios obsoletos y atrasados del grupo Smith y concentré todos los recursos en las áreas de nuevas energías e inteligencia artificial. Con el sólido capital y el apoyo tecnológico del grupo Williams, Williams Technology, como un gigantesco barco que zarpa, surcó los vientos y las olas, imparable. Mi nombre también aparece con frecuencia en las portadas de las principales revistas financieras. Me convertí en el soltero más codiciado de Nueva York. Innumerables damas y figuras de la alta sociedad intentaron por todos los medios acercarse a mí, pero fracasaron porque siempre ha habido una persona a mi lado, mi secretaria principal, Emma Lynn, una mujer muy capaz, tranquila y astuta, pero a la vez amable y considerada. Ella fue mi mejor ayuda cuando aún era el señor Noah. Tras revelarse mi identidad y convertirme en el presidente Noah, se mantuvo firme y leal, ayudándome a gestionar todo dentro y fuera de la empresa. Nunca me preguntó por mi pasado ni cuestionó mis decisiones. Ella sencillamente me apoyó en silencio a su manera, y permaneció a mi lado. Sabía que le gustaba. Y a mí tampoco me disgustaba. Quizás después de pasar por un matrimonio fallido como el de Olivia Smith, este tipo de compañía tranquila y tácita es lo que realmente deseo. Era una tarde de fin de semana. Estaba en la oficina revisando documentos cuando Emma Lynn llamó a la puerta y entró. Presidente Noah, abajo hay una señora llamada Smith que quiere verlo. Dice ser su ex esposa. El tono de Emma Lynn era muy tranquilo,
pero aún podía ver un leve nerviosismo en sus ojos. Dejé el bolígrafo y guardé silencio un momento. La dejé subir. Tenía mucha curiosidad por ver qué rostro me habría dejado Olivia Smith. Unos minutos después, Olivia Smith entró en mi oficina. Llevaba un traje profesional barato y maquillaje ligero, pero aún así no podía ocultar su desesperación y cansancio. Ya no era aquella reina altiva. Parecía más bien una oficinista común y corriente que luchaba por sobrevivir desde abajo. Noah. Presidente Noah. Se quedó frente a mi escritorio, inquieta. Incluso su forma de dirigirse a mí había cambiado. Algo andaba mal. Mi tono era muy frío. Sí. Se mordió el labio, parecía avergonzada de hablar. Yo. No encuentro trabajo. Arqueé una ceja, algo sorprendido. Con tu formación y currículum, no debería costarte encontrar trabajo, ¿verdad? Ahora las cosas son diferentes. Forzó una sonrisa. Todos saben que soy tu exesposa. Sabe cómo la familia Smith se declaró en quiebra. Ninguna empresa se atreve a contratarme. Tienen miedo de ofenderte. Así que ya está. Ahí es cuando todos se amontonan sobre un muro que se derrumba. Golpean un tambor roto hasta arruinarlo. Así que la miré. ¿Viniste a pedirme ayuda para encontrar trabajo? No. Negó con la cabeza y de repente, con un golpe sordo, cayó de rodillas frente a mí. Noah Williams, me equivoqué. De verdad que me equivoqué. Sollozó, suplicando con amargura. ¿Me das otra oportunidad? Volvámonos a casar. Sé que antes todo era culpa mía. Estaba ciego. Estaba hechizado. Ya no me queda nada. Eres todo lo que tengo. Si me perdonas, haré lo que sea. Seré tu sirvienta. Trabajaré hasta el cansancio por ti. Mientras hablaba, se arrastró de rodillas, intentando acercarse y aferrarse a mis piernas. Fruncí el ceño con disgusto y retrocedí un paso. ¿Es esta la otrora arrogante Olivia Smith que no escatimó en esfuerzos por el amor verdadero? Ahora, para recuperar la riqueza, puede ser tan humilde, tan completamente indigno. Miré su rostro surcado de lágrimas. No había ni una pizca de compasión en mí, solo una repugnancia infinita. Olivia Smith. Hablé con la voz fría como el viento siberiano. ¿Crees que todos los hombres son tan ruines como tú? Se quedó paralizada, su llanto se detuvo de golpe. Me abandonaste sin dudarlo por Ethan Miller. Ahora Ethan Miller está en prisión. No tienes a dónde ir, y regresas a mí queriendo volver a casarte. Me acerqué a ella paso a paso, observándola desde arriba. ¿Qué te hace pensar que querría una basura como tú, que fue desechada? Esas dos palabras, basura, golpearon el corazón de Olivia Smith como un martillo. Su rostro palideció al instante. ¿Para ti, qué es el matrimonio? ¿Una moneda de cambio? ¿O una herramienta para satisfacer tu vanidad? Nunca amaste a nadie. Lo que amaste fue el halo que traen el poder y la riqueza. Cuando pensaste que Ethan Miller podía darte más, lo elegiste. Cuando te diste cuenta de que podía darte el mundo entero, quisiste volver a mí. Olivia Smith, nunca amaste a nadie. Solo te amabas a ti misma. Cada una de mis palabras era como un cuchillo que se clavaba con fuerza en su corazón, destrozando hasta el último vestigio de su modestia. Se desplomó en el suelo con el rostro ceniciento, incapaz de pronunciar una sola palabra porque todo lo que decía era la verdad. Fuera. Solo dije una palabra. Olivia Smith se levantó aturdida. Como un cadáver viviente salió de mi oficina. Su vida estaba completamente acabada. No fui yo quien la arruinó. Se arruinó. Emma Lynn entró y me ayudó a ordenar el escritorio en silencio. «Presidente Noah, ¿necesita que llame a alguien para que lo desinfecte?», preguntó en voz baja. La miré. Había un rastro de preocupación en sus ojos. Negué con la cabeza y extendí la mano. «Emma, después del trabajo, ¿tienes tiempo para cenar juntas?». Emma Lynn se quedó atónita. Entonces, un rubor encantador le subió a las mejillas. Era un poco tímida, pero aún así asintió con valentía.
Bien. Tomé su mano, cálida y suave. Afuera, por la ventana, el atardecer era perfecto. Mi nueva vida, que me pertenecía, apenas comenzaba. En cuanto a quienes me traicionaron, vivirán para siempre en el infierno que crearon con sus propias manos, sin esperanza de redención. Este es el precio más alto que merecen. Mi relación con Emma Lynn se desarrolló sin contratiempos. Es una mujer inteligente que sabe cuándo avanzar y cuándo retirarse. Nunca, como Olivia Smith, daría por sentado mis esfuerzos, ni usaría el supuesto amor para mantenerme como rehén. Para nosotros, estar juntos era más una apreciación y un logro mutuo entre adultos. Admiraba su capacidad y claridad. Ella respetaba mi audacia y mis tácticas. Éramos las mejores socias en los negocios y almas gemelas en la vida. 6 meses después, en el lanzamiento de un nuevo producto de Williams Technology, le propuse matrimonio delante de todos los medios. Ese día, Emma Lynn lució el vestido que le había confeccionado, de una belleza deslumbrante. Se puso el anillo que le había preparado con lágrimas en los ojos. Nuestra boda fue modesta pero grandiosa. Mi abuelo viajó personalmente desde Washington para asistir a la boda. Tomó la mano de Emma Lynn y reveló una sonrisa sincera que había perdido hacía mucho tiempo. Buena niña, le dijo a Emma Lynn. De ahora en adelante este niño Noah está en tus manos. Si se atreve a intimidarte, díselo al abuelo y él se encargará. Sé que este fue el mayor reconocimiento del abuelo a Emma Lynn. Su vida matrimonial fue sencilla y feliz. Emma Lynn renunció a su puesto como secretaria en jefe, pero no eligió dedicarse por completo al hogar. Con los recursos que le di fundó una fundación benéfica dedicada a ayudar a niños sin escolarizar en zonas rurales empobrecidas de Estados Unidos. A su manera, estaba descubriendo el valor de su vida. En cuanto a mí, seguí al frente de Williams Technology, expandiendo nuestro alcance en el mercado global. Inteligencia artificial, biotecnología y tecnología aeroespacial. Constantemente traspasamos los límites de la ciencia y transformamos el mundo. Las empresas de la familia Williams, bajo mi dirección, alcanzaron cotas sin precedentes. De vez en cuando, también me enteraba de alguna noticia sobre la familia Smith. Robert Smith, debido a evasión fiscal y transferencia ilegal de activos, finalmente no pudo eludir el castigo legal y fue sentenciado a 10 años de prisión. La familia Smith cayó completamente en desgracia. Cuando el árbol cayó, los monos se dispersaron. En cuanto a Olivia Smith, desapareció por completo. Hasta que un día, 2 años después, recibí una llamada inesperada. Era Kevin Zhou, exdirector técnico de Smith Group y actual director del Instituto Tecnológico Williams. Presidente Noah, creo que debería decirle algo. Su tono era algo vacilante. ¿Qué es? Hoy vi a Olivia Smith en la cafetería de una obra en construcción. Me quedé en silencio. Parecía estar lavando platos. La voz de Kevin Zhou era muy baja. Está tan delgada que no se parece en nada a ella misma. Casi no la reconocí. Emam, lo pilló. Mi voz no se quebró. Después de colgar, me acerqué al ventanal y miré la bulliciosa ciudad. Lavavajillas, Olivia Smith. No podía imaginarme a la joven que jamás tocó una gota de agua con sus 10 delicados dedos, que incluso especificaba marcas importadas para beber agua, ahora con un delantal grasiento y lavando platos en una cantina ruidosa. Pero en mi corazón, no había la más mínima compasión. ¿Lástima? Quizás. Pero todo esto fue obra suya. Si en aquel entonces no hubiera sido tan codiciosa, tan insensata, incluso si se hubiera divorciado de mí amistosamente, con la posición de la familia Smith y sus propias capacidades, aún podría haber vivido una vida próspera y sin preocupaciones. Fue su codicia y arrogancia las que la empujaron por su propia mano a un abismo de 10.000 brazas. En este mundo nunca hay ganancia sin razón, ni pérdida sin causa. Cosechas lo que siembras. Ella creía que buscaba el amor verdadero. En realidad lo que buscaba era solo un atajo hacia riquezas inmerecidas y fantasías etéreas e ilusorias. Cuando la burbuja de la fantasía estalla, lo que queda es solo la cruda realidad. Emma Lynn me abrazó suavemente por detrás. ¿En qué estás pensando? Apretó su cara contra mi espalda y preguntó suavemente. Nada. Me di la vuelta y la abracé.
Solo estaba pensando en qué delicia debería prepararte esta noche. Sonrió con los ojos como rebosantes de luz de estrellas. Mientras lo prepares tú, me gusta. Bajé la cabeza y la besé. Sí, todo había terminado. Quienes una vez me hicieron daño ya se habían convertido en polvo. No vale la pena desperdiciar ni la más mínima emoción. Y yo, tengo una vida nueva y mejor. Esta es la venganza más completa y perfecta contra esos traidores. Que vean con sus propios ojos cómo vivo 10.000 veces mejor que ellos. Que pasen sus humildes y desesperanzados años restantes arrepentidos y celosos. Un placer, ¿no? Creo que esto es lo verdaderamente gratificante.